de que nos queda esta sesión y la última, y que la última, realmente mi propuesta es 1 hora real para seguir haciendo algunas cosas, y la última de preguntas y comentarios, etc. Más allá de eso, me parece que se ha generado, por lo menos yo lo advierto así en los trabajos, ¿no? Se ha generado un vínculo interesante de un grupo importante de personas, de participantes, que ha mejorado, que ha crecido día a día. La manera de darse cuenta de uno hay que buscarla, no es como lo presencial, pero uno lo va encontrando, por ejemplo, en algunos detalles. Por ejemplo, de las 46 personas que hicieron su trabajo, su tarea, absolutamente ninguna, por primera vez, ignoró la consigna. Es decir, las 46 personas trabajaron en base a la consigna. Y esto no es menor, porque ¿qué quiere decir? Que hay una lectura atenta que va creciendo, que va mejorando, y después, claro, o sea, el producto es distinto en cada caso, y ahí ya entran opiniones. Hay algunos trabajos que me parecen muy buenos, hay trabajos que me parecen excelentes, hay trabajos que me parecen buenos, hay trabajos que creo que le falta mucho, no hay ningún trabajo malo, así como decir, bueno, cumplió la consigna, pero es algo impresentable, no hay ninguno. Pero sí hay algunos que valdría la pena seguir trabajándolos, pero eso no importa. Lo importante es que las 46 personas que trabajaron leyeron bien, prestaron mucha atención a la consigna y la cumplieron, con desarrollos desiguales, como es la realidad misma. O sea, la realidad es que somos distintos, tenemos historias distintas, tenemos trayectorias distintas, formaciones distintas, y bueno, y eso se refleja. Pero, bueno, ese crecimiento que creo que se viene dando, muestra que hay un vínculo, que va más allá de la formalidad de terminar un curso y recibir una acreditación. Y entonces yo les decía que, bueno, que las personas que tengan ganas, podríamos continuar, aunque no sea regular, un diálogo vía la herramienta primera que hubo en todo esto, que es el correo electrónico. Es decir, yo les di mi correo, pero se los puedo reiterar nuevamente, mi correo electrónico, y a los que quieran armamos un grupo de referencia y podemos intercambiar cosas, tanto experiencias de trabajo, donde cuenten y digan cosas que están haciendo, cuanto materiales, porque yo, digamos, compartí muchas cosas, pero esto es un campo que no tiene fin, o sea, uno puede ampliar y ampliar y ampliar y siempre va a tener cosas, muchas cosas para seguir ampliando. Por ejemplo, una de las cosas que dije que no me escucharon, es que de entrada me gustaría a los que se sumen al grupo, enviarles una antología poética que tengo ya preparada, con más de 50 poetas latinoamericanos, en un solo archivo. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente ustedes podrán tener a través de ese archivo mucho material para leer y disfrutar, sino que a partir de la lectura de ese archivo se podrían proponer algunas formas de relación con alguna de esas poesías para continuar un poco estas prácticas de escritura. Eso para empezar. O sea, por ejemplo, un archivo que no es una consigna, es un montón de materiales reunidos en una sola carpeta. Y a partir de ahí podemos intercambiar si lo han leído, si no han leído, si hay algún poeta que les ha impresionado en particular, si hay algún material que conocían pero que ahora, puesto en relación con otros materiales, les suena de otra manera. Es decir, hay muchas cosas.
Entonces eso es lo que les decía, porque por eso decía que era informal esto, ¿no? O sea, ya en la última podemos quedar formalmente en que escríbanme a mi correo los que quieran, las que quieran, que pongan, simplemente agreguen para que pueda identificarlo, porque yo estoy viendo los nombres, pero no es lo mismo de haber convivido, parece. ¿No? Pongan Catalina Alcaraz, que la estoy viendo ahí al centro, Catalina, Grupo Colima, ¿no? Entonces yo ya los voy identificando, ¿no? Porque puede ser que como no nos hemos escrito nunca, esto vaya a parar a bandeja no deseado, entonces yo voy a estar buscando para rescatarlos y reunir. Y después de unos días, donde ya sabemos que somos, no sé, 8, 10, 20, 25, lo que sea, ya armamos el grupo y les comparto grupalmente algunos materiales y a partir de ahí podemos iniciar algunos diálogos. Todo esto de manera muy informal, ¿no? O sea, con la frecuencia y con los modos que el grupo decida. Entonces empezamos formalmente. Bueno, lo que les decía también es esto, ¿no? Todo esto surge de que me estoy dando cuenta de que hay un crecimiento como grupo, un crecimiento en cuanto a la conexión con el tema que nos convocó y un crecimiento en cuanto a la producción. O sea, los trabajos que ustedes presentaron en esta última, para esta semana, todos cumplen con la consigna. Es decir, a diferencia de las anteriores, que había mucha gente que presentaba, pero algunos presentaban escritos interesantes, pero que no tenían que ver con la consigna planteada. El hecho de que por primera vez absolutamente los 46 personas que escribieron hayan respetado la consigna implica que han leído con atención lo que se les pedía. Y esto que parece una cosa básica, estoy viendo un chat y me distraje. Esto que parece una cosa básica no es tan básico, digamos. O sea, sino que cuando hay un grupo de 50 personas y todo el mundo leyó y todo el mundo cumplió con una consigna, estamos frente a un grupo que ya está operando con cierta seriedad. ¿Ya? Y después la producción, bueno, la producción expresa lo que somos como grupo, qué es lo que somos como sociedad, qué es lo que somos como docentes, etc. Somos todos diferentes. Esto quiere decir, no solamente tenemos sensibilidades diferentes, sino que tenemos historias diferentes, trayectorias diferentes, formación diferente. Y bueno, hay productos que son excelentes, según mi opinión, hay productos que son muy buenos, hay productos que son buenos, hay productos que no son tan buenos, que me gustaría revisarlos y sugerirles algunas cositas, pero bueno, en realidad aquí no está uno para decir quién es el mejor o quién es el peor, sino para decir, este es el trabajo, esto estamos haciendo y esto te sugiero que sigas haciendo, que por aquí te encamines, que es un poco lo que traté de hacer muy brevemente en la revisión. Ustedes se dan cuenta que me tomé el trabajo de leer de vuelta a todos y contestarles a todos algo, alguna valoración del trabajo. Y me parece que eso también ayuda porque muestra que la cosa no pasa solamente por escuchar a un señor que está hablando, sino que pasa por escucharnos a todos que estamos produciendo, que nos estamos esforzando, ¿no? Entonces no es un elogio demagógico, no es voy a decirles esto para que se pongan contentos, sino que digo algo que es puntual respecto de lo que estoy leyendo, que la respuesta es puntual, no es una respuesta genérica, qué lindo trabajo, felicidades, no. O sea, puedo empezar con un elogio, pero siempre en todas las respuestas hay algo puntual que tiene que ver con lo que hicieron. Me parece que eso es muy importante para que se den cuenta que realmente se ha leído, porque si no, puede hacerse la apariencia de como que... Y esta cuestión de las apariencias es muy, muy fea, porque atraviesa muchas veces las prácticas sociales y escolares. Hacemos como que escuchamos, hacen como que nos escuchan, y entonces, claro, todo ese mundo de simulaciones desgasta, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo,
empezando por los problemas. A varias y varios compañeros les dije, recuerden esto de no forzar la sintaxis, es decir, no alterar la cosa de modo tal que les rime, y para que les rime, trabajen con un ordenamiento del verso que no corresponde a las formas usuales de escritura en nuestra lengua. Bueno, ese sé que es un vicio muy común, es algo que se da mucho y que por lo tanto está como muy instalado en el inconsciente. Entonces, lo seguimos haciendo, aunque nos digan que no los hagamos, y solamente si se les marca, fíjate porque lo has vuelto a hacer, sin enojo, en el fíjate que lo has vuelto a hacer, es como, sí, claro. ¿Por qué? Porque he puesto en primer lugar la rima, no la lógica, no la claridad, la rima como... por ejemplo, esta cosa de que se empieza con mucha libertad y con mucha frescura, y en cuanto pueden hacer que rimen dos versos, se sienten inconscientemente atados a esos dos versos que riman, y seguimos inventando rimas para que todo rime hacia el final, con un forzamiento de la situación gracioso. Por momentos es como las letras del reggaetón, ¿no? O sea, la cosa es que rime. Digo cualquier disparate, pero rima. Entonces, y ahí sigo, ¿no? Creo que el reggaetón ha hecho escuela en esto. No es que venga de ahí, pero han tomado eso que está en la práctica social popular de que rime, y dicen cualquier cosa, pero riman, ¿no? Bueno, de repente uno advierte esas cosas, entonces cuando lo advierte, comenta, mira, fíjate por qué, ¿no? Bueno, eso. A ver, quiero plantear ya fuera del trabajo alguien preguntó sobre el trabajo final. Ese trabajo final, en donde les planteé que elijan un fragmento de una obra, puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser una novela, y a partir de ahí imaginen una consigna para generar escritura, es simplemente un ensayo, un prototipo de algo que hemos estado haciendo constantemente en todas estas sesiones. Entonces, para ver si lo podemos hacer, si lo podemos crear, o sea, si podemos hacer estas dos cosas, es decir, buscar un fragmento que me parezca que puede ser movilizador, tengo que pensar por qué lo siento movilizador, hacia dónde me imagino que puede movilizar. Entonces, es todo un trabajo de elección. Transcribirlo y a partir de eso, que supongo que se va a movilizar, escribo una consigna, o dos, o tres, o las que quieran, pero por lo menos una, para poner en movimiento una escritura. El destinatario no está precisado en el trabajo que les planteo. Es decir, no les digo, elijan algo para niños pequeños, o elijan algo para niños ya de finales de primaria, o elijan algo para adolescentes, o elijan algo para adultos. No, a ver, porque eso sería ya pedir como demasiada precisión a un grupo que por las características todavía se me escapa en cuanto a sus responsabilidades profesionales. Entonces, lo que les digo es, elijan un fragmento y construyan una consigna para un destinatario que ustedes resuelvan. Y ese destinatario puede ser niños de 8 años que ya tienen un mínimo de conciencia y de conocimiento de escritura, o pueden ser niños más grandes o adolescentes o adultos. Eso no importa. Eso no importa. Lo que sí importa es que ustedes sean capaces de elegir algo que le ven posibilidades, que le ven perspectivas, y a partir de ahí puedan construir una consigna. Y si además le agregan un ejemplo de resolución de la consigna, ejemplo, bla, bla, y hacen una escritura de algo que suponen que podría escribirse a partir de la consigna que han planteado, mucho mejor. Si no escriben el ejemplo,
Está bien, pero sería como mucho más acabado, como mucho más redondita la respuesta. ¿Eh? Alcanza con que ustedes hagan la propuesta, como si estuvieran preparando la propuesta para incluirla en un manual o en un... ¿no? Esta es mi propuesta y con las 50 propuestas del grupo vamos a armar un manualcito con una selección de textos y un conjunto de consignas para los textos, ¿no? Donde cada uno aporta su granito de arena. Bueno, lo que quería plantearles como primer tema es algo sobre lo que se declama mucho, pero sobre lo que se ejemplifica poco. Hay mucha declamación acerca de que la lectura y la escritura son dos caras de la misma moneda, ¿no? Se dice eso, ¿no? No se puede pensar la lectura sin escritura, no se puede pensar la escritura sin lectura. Eso se dice, pero en términos de lo que a nosotros nos convoca, nuestro curso se llama Escritura Creativa, ¿no? ¿Qué lugar tiene la lectura en un proyecto de escritura creativa? Ese es el primer tema que quería tratar hoy. Me parece que es muy importante que nos demos cuenta que la primer escritura creativa es la lectura creativa, que es una forma de reescribir el texto. Es decir, si yo estoy pensando en crear con escritura, es porque ya tengo la experiencia de haber sido un lector capaz de interpretar lo que lee. Porque si no, ¿cómo se concibe la creación en cuanto a la palabra escrita? La creación en cuanto a la palabra escrita se concibe porque yo soy un lector que no repite cosas, sino que genera en su lectura un modelo de interpretación que de ninguna manera voy a imponer y decir, esta es la manera que hay que leerlo, pero sí por lo menos voy a mostrar, esta es la manera en la que yo entiendo que esto está contando. ¿Sí? Es decir, la escritura creativa empieza con la lectura creativa. La lectura creativa tiene que ver con la interpretación. Hay cada vez que yo leo, si realmente leo, y no repito información, sino que leo en el sentido de que escribo interiormente lo que estoy interpretando, hay en ese acto de lectura una serie de movimientos que pongo en juego, de carácter algunos conscientes y otros inconscientes, para que ese texto adquiera un volumen determinado, adquiera un color determinado, adquiera una forma determinada. Voy a poner un ejemplo concreto. Miren. Este es un cuentito de una editorial argentina. En México se distribuyen, ¿eh? O sea, yo sé dónde lo pueden conseguir si les interesa. Es una colección muy linda. Fíjense lo que es, ¿no? Que se llama Pajarito Remendado. Y en cada una de estas fascículos hay un cuento. Y en este Pajarito Remendado hay un cuento muy gracioso, que además tiene que ver con el proceso de creación, en el cual necesariamente está inmerso el escritor, en donde el trabajo de interpretación es muy importante. Se llama Cuento con ogro y princesa. Cuento con ogro y princesa. Yo voy a empezar a leer este cuento, luego me voy a detener para hacer algunas consideraciones sobre esta cuestión de la escritura interior, y después, para que no se queden picados y los disfruten plenamente, les voy a leer todo el cuento. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Las princesas
ya se sabe, son lindas, tienen hermosos vestidos y en general son un poco tontas. La princesa de mi cuento había sido raptada por un espantoso ogro. El ogro había llevado a la princesa hasta su casa cueva, la tenía atada a una silla y en ese momento estaba cortando leña. Pensaba hacer princesa al horno con papas. Las papas ya las tenía peladas. Es decir, había que salvar a la princesa, pero no se me ocurría cómo salvarla. El cuento estaba estancado en ese punto. El ogro dele y dele y dele y dele cortar leña. Y la princesa, pobrecita, temblando de miedo. Me puse nervioso. Más todavía cuando el ogro terminó de cortar. Acarreó la leña hasta la cocina y empezó a echarla al fuego. En cualquier momento dejaría de echar leña, acomodaría a la princesa en la enorme fuente que estaba a su lado, agregaría las papas, un poco de sal y ¡zas! Al horno. ¿Qué hacer? Ahí puede ser un alto. En ese fragmento del cuento, yo he tomado como lector un montón de decisiones. Un montón de decisiones que parecen menores, pero que en realidad son muy importantes porque nos están contando la manera en la que yo estoy percibiendo esta acción. Estoy percibiendo estos personajes. Estoy percibiendo a estas circunstancias. Eso se llama creación. Alguien toma ese cuento y lo lee de otra manera y está creando otra cosa. Y esa creación es un modo de escritura. ¿De dónde voy a sacar yo las capacidades? Llámese ingenios, llámese recursos técnicos, llámese todo junto, para escribir un texto, si no he desarrollado, si no he fortalecido la capacidad de escribir interiormente el texto que abordo para transformarlo en una lectura. Vean. Yo voy a hacer otra lectura de este primer párrafo. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Las princesas, ya se sabe, son lindas, tienen hermosos vestidos y en general son un poco tontas. La princesa de mi cuento había sido raptada por un espantoso ogro. El ogro había llevado a la princesa hasta su casa cueva. La tenía atada a una silla y en ese momento estaba cortando leña. Pensaba hacer princesa al horno con papas. Las papas ya las tenía peladas. Es decir, había que salvar a la princesa, pero no se me ocurría cómo salvarla. El cuento estaba estancado en ese punto. El ogro dele y dele y dele cortar leña y la princesa, pobrecita, temblando de miedo. Me puse nervioso. Más todavía, cuando el ogro terminó de cortar, acarreó la leña hasta la cocina y empezó a echarla al fuego. Desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de las recomendaciones que generalmente se hacen para que la lectura sea correcta, esta segunda lectura es correcta. O sea, fluye, es fluida, hay un buen volumen de voz, hay una claridad de dicción y estoy más muerto que un faraón. Esa es la verdad. Porque es todo correcto. Es tan correcto que es como darle un beso a un muchacho o una muchacha y cuando termina el beso preguntarle, ¿te gustó? O sea, es horrible, ¿verdad? O sea,
esas cosas no se pueden preguntar. No hace falta preguntarlas. Porque si hace falta preguntarlas, es que no tengo idea de lo que estoy sintiendo ni de lo que está sintiendo el otro. Y ahí se fregó todo, por más bella que sea la respuesta. ¿No? Entonces, recapitulando, en la primera lectura ocurren cosas que no ocurren en la segunda lectura. ¿Por qué? Porque he tomado decisiones. Por ejemplo, una decisión importantísima que he tomado es que esta afirmación que hace el escritor de que las princesas son un poco tontas es una afirmación muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, si yo no le busco la manera de decir que son un poco tontas, pero como bueno, justificándolas, son un poquito tontas. O sea, no son malas, son taradas, pero ¿qué va a ser? ¿No? O sea, hay algo, estoy buscándole suavizar un poco esto, justificando, diciendo las quiero mucho. Son un poquito tontas, pero bueno, ¿no? Bueno, otro podría decir, no, a mí no me gusta eso. La discusión no es si es correcto o no. La decisión es que, la cuestión es que he tomado una decisión. La otra cuestión, si yo digo que la princesa pobrecita estaba temblando de miedo, yo que me estoy solidarizando con lo que pasa con la princesa, tengo que estar asustado también con lo que pasa. Tiene que notarse esa emoción en mi voz. Entonces, si yo digo, y la princesa pobrecita temblando de miedo, evidentemente no hay ninguna emoción clara en eso. Hay una descripción de lo que le pasa a ese personaje que me resulta, desde este lugar, lo estoy diciendo absolutamente lejano. Pero si yo digo, y la princesa, pobrecita, temblando de miedo, temblando, la voz, me estoy quedando sin voz, pobrecita, estoy al borde del llanto, estoy exagerándolo, ¿no? Es decir, esa decisión es una decisión. ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Yo lo haría de otra manera? No es esa la discusión. Lo que estamos observando es que estoy tomando decisiones. Estoy tallando el texto. Lo estoy modelando con cambios de ritmo, con silencios, con búsqueda de la entonación que se ajuste a la emoción que supongo que se está atravesando. ¿Eso es escritura o no es escritura? Sí es escritura. Es escritura en la medida en que estoy haciendo una marca sobre el texto. Estoy interiormente decidiendo creativamente cosas, ¿no? Ese ejercicio hecho regularmente, esa búsqueda hecha regularmente, genera una energía que se va a manifestar después cuando quiero escribir e inventar cosas, idear cosas, ¿no? Generar sorpresa, generar asombro. ¿Por qué? Porque ya lo he experimentado y ya lo he descubierto en los actos de lectura que voy encarando. Y ahí justamente, y con esto cierro, está el vínculo entre lectura y escritura. La lectura en voz alta, que muestra el trabajo del lector, hace evidente la experiencia de creación, hace evidente la manera en la que yo estoy entendiendo y sintiendo el texto, y esas experiencias son experiencias fundamentales para que ocurra esto que de manera genérica, vaga, llamamos inspiración cuando escribo. ¿Qué significa inspiración cuando escribo? Significa esta capacidad de poner en palabras
una emoción que va amarrada a una idea determinada. Pero eso se descubre primero en la palabra de otros que yo interpreto. O sea, yo no me puedo concebir como una persona que escribe creativamente si no he sido un lector capaz de hacer un ejercicio creativo de lectura. Si he sido un lector que ha trabajado mecánicamente, que no ha buscado, que no ha explorado formas de decir de distintas maneras las mismas palabras. O sea, si no ha sido un escultor de la palabra leída, si no ha sido una persona capaz de enlazar la palabra escrita con la palabra oral, capaz de darle el lugar que le corresponde al habla, que usualmente a partir del mundo de la escritura aparece como una forma de expresión de segunda clase, ¿no? Si no he sido capaz de revalorar, poner de vuelta en el lugar que le corresponde a la oralidad a través de mis interpretaciones del texto, va a ser muy difícil porque la escritura no sale de la nada, la escritura no es así no se crea en esta cosa de la musa inspiradora, ¿no? Romántica del siglo XIX, que venía un hada y nos movía la mano, no es verdad. Claro que hay una cuota de inspiración, pero lo que hay es referencias inconscientes, talacha, como se dice en México, trabajos previos, ¿no? Ejercitaciones previas. Y las ejercitaciones de lectura son fundamentales para que al momento de escribir dice, mira, no sé de dónde salió, mira lo que se me ocurrió. Eso que se te ocurrió está escrito en tu interior en 1000 experiencias de lecturas creativas previas. En 1000 experiencias. Y por supuesto, en la escucha, en el registro de las conversaciones y del mundo, etc. Pero los ejercicios de lectura, y especialmente en la escuela, ustedes están trabajando con gente que se está iniciando en esto, son fundamentales para que se animen a escribir, para que descubran la escritura. Sin lectura creativa es muy difícil que se dé la escritura creativa. Entonces quería arrancar por ahí. Va entonces el regalito del cuento completo que les va a encantar, porque es un cuento maravilloso, pero además no lo voy a decir. Hay muchas metáforas sobre la escritura, el lugar del escritor, el tema de la creación, los lugares comunes en relación a lo que debe o no debe pasar en ciertos personajes cuando uno construye una historia. Hay un montón es un cuento muy gracioso, con mucho humor, pero para mí es un gran ejercicio de reflexión sobre la escritura, el escritor y la producción escrita. Así que arranco, para no cortarlo, arranco con ese fragmentito y sigo de largo. Fue así. Yo estaba escribiendo un cuento sobre una princesa. Las princesas, ya se sabe, son lindas. Tienen hermosos vestidos y en general son un poco tontas. La princesa de mi cuento había sido raptada por un espantoso ogro. El ogro había llevado a la princesa hasta su casa cueva. La tenía atada a una silla y en ese momento estaba cortando leña. Pensaba hacer princesa al horno con papas. Las papas ya las tenía peladas. Es decir, había que salvar a la princesa, pero no se me ocurría cómo salvarla. El cuento estaba estancado en ese punto. El ogro dele, cortar leña, y la princesa, pobrecita, temblando de miedo. Me puse nervioso. Más todavía cuando el ogro terminó de cortar, acarreó la leña hasta la cocina y empezó a echarla al fuego. En cualquier momento dejaría de echar leña y acomodaría a la princesa en la enorme fuente que estaba a su lado. Agregaría las papas
un poco de sal y ¡zas! Al horno. ¿Qué hacer? Se me ocurrió buscar en el directorio telefónico. Descarté llamar a la policía. En las películas y en los cuentos la policía siempre llega tarde. Tampoco quise llamar a un detective. No soporto que fumen en pipa en mis cuentos. Por fin encontré algo que me podía servir. Rubinato, Atilio, personaje de cuentos. Teléfono 363-9569. Bueno, ¿hablo con el señor Atilio Rubinato? Sí, señor, con el mismo. Mire, yo lo llamaba, en fin, por la princesa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Sí, más que triste. ¿Qué tendrá la princesa? La van a hacer al horno. ¿Al horno? Sí, con papas. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién la va a cocinar? El ogro. ¿Quién va a ser? Pero mire un poco las cosas que pasan, ¿eh? Y uno ni se entera. Ya no se puede salir a la calle. ¿A dónde iremos a parar? Casualmente hoy le comentaba a un amigo que, escúcheme, Rubinato, ¿sí? Lo que yo necesito es que usted participe en el cuento. ¿Qué cuento? En el que estoy escribiendo. Quiero que usted haga de héroe que salva a la princesa. Bueno, no le niego que la oferta es interesante, pero, en fin, últimamente estoy muy ocupado. Tengo trabajo atrasado. ¿Trabajo atrasado? Claro. Tengo que hacer de sapo pescador que se transforma en sardina en un cuento que se llama Malvina la sardina bailarina. Además, me falta repartir como 30 cartas en un cuento donde hago de viejo cartero bondadoso. Es un personaje muy lindo, todos los niños me quieren mucho. Ajá. ¿Piensa usted dejar que el ogro se coma a la princesa? Usted no tiene sentimientos. Usted es un monstruo. Ya le digo, ando muy ocupado, no sé. Si me hubiera avisado con tiempo, lo hacía gustoso. Llámeme en otro momento. ¿Qué otro momento? Si esperamos un minuto más. Adiós, princesita. Rubinato, usted no puede hacer esto. ¿Qué pensarán sus admiradores? Es cierto. Van a pensar que usted es un cobarde, que usted es un... está bien, está bien, está bien. Veré qué hago. No. Usted tiene que decirme qué hago. ¿Qué hago? Déjeme ver. Déjeme ver. Sí. Puede hacer de vendedor de manteles. Así está, listo. Usted es el vendedor de manteles. Llega hasta la casa del ogro, llama a la puerta. Cuando el ogro abre, usted le da un buen par de golpes, después desata a la princesa y se escapan. ¿Qué le parece? Ni loco. Ni loco. ¿De vendedor de manteles? De príncipe o nada. Y al final, después que la salvo, me caso con ella. No. De vendedor de manteles. De príncipe. Vendedor de manteles. Príncipe o nada. Está bien, Rubinato. Haga de príncipe. Me va a arruinar el cuento, pero por lo menos salva a la princesa. Y llegó en un caballo blanco. Y tengo una gran capa dorada. Lo que quiera, Rubinato, pero apúrese, apúrese. Porque si no... Y ahora la meto en la fuente y listo, dijo el espantoso ogro pellizcando el cachete de la princesa. En eso se escuchó que alguien gritaba fuera de la casa cueva. ¿Hay alguien en la casa? ¿Quién sería? El ogro se asomó a la ventana. Vio que del otro lado había un tipo muy extraño montado en un caballo blanco. Llevaba una capa dorada, pero se notaba que se había vestido de apuro. Tenía la ropa mal puesta, la camisa fuera, una bota sin atar, el pelo todo despeinado. ¿Qué quiere?, le preguntó el ogro desde la ventana. «Soy el príncipe Atilio». «¿Y a mí qué me importa?», contestó el maleducado del ogro. «Es que ando vendiendo manteles». «Manteles, ¿eh?».
Sí, tengo algunos en oferta que le pueden interesar. Lavables, estampados, confeccionados en fibras de 3 milímetros. En cualquier negocio cuestan en 20 o 30 pesos. Yo el Príncipe Atilio se lo puedo dejar en 2 o 3 pesos. ¿Qué le parece? El ogro lo pensó. La verdad que no le venía mal un lindo mantelito. La cueva estaba hecha un asco, y ya que se iba a dar un festín de princesa al horno con papas, ¿por qué no estrenar un mantelito si estaban tan baratos, no? Espere, ya le abro, dijo por fin el ogro. Atilio bajó del caballo. Acá viene la parte de las trompadas. Toma, agarra el mantel, le dijo el príncipe Atilio. Cuando el ogro lo agarró, le dio una trompada que lo hizo volar exactamente 87 metros y 34 centímetros. Pero el ogro se levantó, arrancó un sauce de más o menos 3.600 kilos y se lo dio por la cabeza al príncipe. Antes de que el ogro saltara sobre él a rematarlo, el príncipe agarró una piedra de más o menos 4.000 kilos que se la tiró sobre el dedito gordo del pie derecho. El ogro la esquivó y rápidamente hizo un pozo en la tierra de 1,5 metros de profundidad y 10 de ancho para que el príncipe cayera adentro. Era una pelea muy dura. El príncipe, queridos lectores, desgraciadamente cayó al pozo. Y el ogro volvió contento a su casa. Pero cuando llegó, la princesa ya no estaba. La había desatado el caballo blanco del príncipe. La princesa subió al caballo y juntos fueron a sacar al príncipe Atilio del pozo. «Amada mía», le dijo el príncipe Atilio desde allá abajo al reconocer el rostro angelical de la princesa. «Amado mío», respondió la princesa, «he venido a salvarte», le dijo el príncipe. «Oh, qué valiente! Oh, he venido por ti, has venido por mí, pero si no me sacas de aquí, no podré salvarte. Amada mía, amado mío, ¿por qué no se apuran un poco, se quejó el caballo. Va a venir el ogro y este cuento no se va a terminar nunca. Huyeron, se casaron, fueron felices, pusieron una venta de manteles y nunca se acordaron del ogro. Cuento con Ogro y Princesa, Ricardo Mariño, es el escritor. Cuentos del pajarito remendado. Bueno, a mí me encanta el cuento. No sé si a ustedes les gusta o no. Me parece un cuento extraordinario, muy lindo. Si ya lo encontraron, Axolotl, exactamente, Axolotl, que mi amigo Pablo Langer es el que lo distribuye en México y es el que con el que sacamos ahora Luna de Arcilla, ¿no? Con Pablo. Sí, lo consiguen y no es caro, son económicos estos libritos. Bueno, ¿ustedes se dieron cuenta la cantidad de decisiones que tuve que tomar yo al leer este texto? Es decir, no solamente en las voces, en los silencios, en los cambios de ritmo. Por ejemplo, la pelea hay que leerla a toda velocidad porque se están agarrando a madrazos, ¿no? Entonces, yo no puedo leer la pelea con calma, la tengo que leer atropelladamente porque van y vienen y hasta que ¡pa! Y cayó. Y se acabó todo. Y ahí hay un silencio aterrador, porque aparentemente acabó mal la historia. El ogro se va a comer a la princesa. Después, toda la ironía sobre el lugar del poder, ¿no? El macho salvador, el príncipe. Termina el caballo resolviendo el asunto,
pero el tipo está en el pozo y no lo reconoce, o sea, le dice, sácame de aquí para que te pueda salvar. O sea, ahí hay una ironía, la lectura de la ironía, ¿no? Muchísimas decisiones que implican creación. Entonces, la lectura creativa es el punto de partida para hacernos de un bagaje de experiencias como lectores que nos encuentren en mejores condiciones para ejercer nosotros mismos esta capacidad de generar asombro, de generar sorpresa, generar angustias, generar dudas, es decir, todas estas cosas que ocurren cuando escribimos creativamente. Entonces, me parece que la práctica de la lectura en voz alta y sus desarrollos son la antesala para estar en mejores condiciones para escribir. Ahora, ¿cómo hago? Y aquí viene otro punto que me parece muy importante y que nos plantea cosas absolutamente complejas en esta circunstancia en la que estamos, que esperemos que sea transitoria. ¿Cómo hago yo para tomar decisiones sobre qué leer, ¿no?, con las personas con las que trabajo para hacer toda esta esfuerzo de producción, de creación en mi voz? Bueno, tengo que recurrir a la diversidad, tengo que buscar ir construyendo un acervo, es decir, un conjunto de obras cuyos trabajos de interpretación nos permitan encontrarnos con estas capacidades. ¿Y dónde vamos a recurrir? Pues a la biblioteca. Por eso digo que estamos en una circunstancia muy particular, porque al hacer educación remota, ¿no? No tenemos la disponibilidad de la biblioteca. Y la disponibilidad de la biblioteca, por eso digo, bueno, esperemos que la santa vacuna nos permita en algún momento recuperar la presencialidad, porque no solamente la presencia de los cuerpos, es la presencia de los objetos también. O sea, yo puedo tener en mi casa libros, pero los niños, los jóvenes, no lo tienen. No es mínimo el porcentaje de gente que pueda disponer. Pero además, supongamos que tienen esos libros, lo que necesitamos es un patrimonio común, o sea, la biblioteca de la escuela para ser explorada, compartida, el ejercicio de selección, de construcción a partir de este sí, este no, porque no cualquier libro que esté en la biblioteca es un libro idóneo para ser trabajado en la construcción de la lectura en voz alta. Esto varía mucho y hay que tomar decisiones. Entonces, la disponibilidad de la diversidad se logra a partir de la existencia de una biblioteca real, ¿no? Los libros como objetos disponibles para los niños, pero la disponibilidad tiene una dimensión también que es ideológica, no solamente organizar el material de modo tal que esté accesible, que esté abierto, que no esté vetado para los chicos, que eso pasa en muchas escuelas. No los prestan, tienen miedo, que se rompan, que se pierdan, que se roben. Bueno, los objetos se rompen, los objetos se pierden, los objetos se roban, ¿no? Pero lo peor que puede pasar es que no estén al alcance de los chicos, porque ahí sí, ni se rompen, ni se pierden, ni se roban, y no sirven para nada, porque están ahí juntando ratones, ¿no? Entonces, hay un plano de la disponibilidad para las búsquedas, que es un plano organizativo, que es un plano que tiene que ver dónde coloco la biblioteca, cómo se accede a ella, cuáles son los mecanismos para poder explorarla, cuáles son los mecanismos de préstamo,
Toda esa es una dimensión administrativa. Pero hay una dimensión que es la ideológica. Para que los niños o los jóvenes, las personas con las que trabajo, tengan acceso a la biblioteca y a su diversidad, yo necesito estar convencido, convencida, de que eso es indispensable. No es algo que puede ocurrir o no. No es algo deseable, pero que si no pasa nada no está en el corazón del problema. Sí, está en el corazón del problema. O sea, sin que yo me convenza de que el contacto con esta diversidad de materiales, que es completamente diferente al contacto con los libros de texto, porque los libros de texto obviamente son materiales sobre los que se lee, pero son materiales que tienen un formato único, que tienen, Elizabeth, ahora te doy la palabra, que tienen un formato único, que tienen un objetivo muy claro, muy dirigido, y que además, por inercia, por tradición, por lo que sea, tienen una forma de ser trabajados y explorados a través de prácticas que ya están como muy instaladas, y no alcanzan de ninguna manera esos libros de texto para poder desarrollar la capacidad de lectura y mucho menos la capacidad de escritura y mucho menos la capacidad de escritura creativa. Es el contacto con la diversidad de los materiales, los ejercicios para elegir, los ejercicios para entrenarse, los ejercicios para compartir lo que cada uno ha elegido, los ejercicios de muestra de interpretación de cómo se lee, cómo ha elegido uno leer tal cosa, cómo ha elegido otro. Todo eso, todo ese conjunto, ese universo de materiales, de decisiones, de prácticas, son la condición necesaria para poder llegar a la escritura creativa. ¿Por qué? Porque yo no puedo imaginar a la escritura creativa desde simplemente la puesta en práctica de consignas o juegos de escritura que les propongamos a los chicos o que yo les proponga a ustedes. No, ese es el error. Hay muchos maestros que piensan y dicen, usted deme consignas, deme juegos y yo los pongo en práctica para que los chicos escriban. Pero ¿saben qué es eso? Es como concebir una receta de cocina en donde están las instrucciones, pero no se dice cuáles son los ingredientes, ¿no? Es decir, para poder hacer un pastel, yo no solamente necesito que me den las proporciones, no necesito solamente que me den los tiempos de cocción, etcétera, sino que me tienen que decir con qué lo voy a hacer. ¿Lo voy a hacer con harina? ¿Lo voy a hacer con maíz? ¿Lo voy a hacer con mijo? ¿Lo voy a hacer con mermelada? ¿Sin mermelada? O sea, entonces, todos los ingredientes son los libros. Los libros a partir de los cuales vamos a ir trabajando en esa vuelta a los textos hasta que estemos suficientemente imbuidos de esos textos y a partir de ahí las consignas que planteemos, los juegos que planteemos, estén suficientemente instalados en la conceptualización. O sea, este juego que me proponen, yo lo puedo desarrollar porque he leído esto y a partir de ahí voy a sacar tal o cual idea, o me voy a colgar de esta idea para poder desarrollarlo. Es decir, esto es fundamental en las primeras etapas. Puede que un lector ya formado trabaje solamente con las consignas, sin necesidad de la materia prima, pero no es el caso de los estudiantes. A mí me gusta más decir estudiantes que alumnos, ¿no? Porque en realidad todos aprendemos de todos.
Pero no es el caso de los estudiantes, porque los estudiantes necesitan esos materiales, esa materia prima en la cual puedan navegar, puedan disfrutar, puedan compartir, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la segunda cuestión. La segunda cuestión es que para pasar a la escritura creativa yo tengo que construir un acervo, un conjunto de obras seleccionadas, o un conjunto de fragmentos seleccionados. Por eso yo les decía al principio, yo les mando a ustedes una antología de poesía, no para que la lean y después yo les tome examen, no, para que ustedes elijan de esos 50 poetas, 2 o 3 o 4, y con esos 2 o 3 o 4 que les gustaron, podamos imaginar maneras de dialogar con ellos a través de nuestras propias escrituras. Pero si ustedes no tienen la antología, ¿de dónde van a trabajar? ¿A partir de qué? ¿De la nada? No, de la nada no se construye nada. ¿Sí? A mí me tocó, como les decía al principio de estos encuentros, trabajar algunos años en el proyecto de Rincones de Lectura. Y yo les decía, ¿saben para qué sirven los libros impecables? Para que los vendan en la esquina de Yola e Insurgentes. Dicen, ¿cómo es eso? Sí, porque yo vivo cerca de ahí y en la esquina de Yola e Insurgentes, cuando cambia el semáforo, venden los libros del Rincón nuevos. Ahora, pero durante meses lo vi. O en Tepito, los libros del Rincón Nuevo. Entonces, uno dice, a ver, ¿de dónde salieron los libros del Rincón Nuevo para venderlos en la calle? Pues de las escuelas, ¿de dónde más? No podía salir de rincones de lectura. Ahora, ¿de las escuelas que usaban los libros? No, porque no podían vender libros ajados, libros con cierto maltrato, no, de las escuelas que no usaban los libros. ¿No? No estoy diciendo que todas las escuelas donde no usaran los libros cometían la barbaridad de vender en el mercado negro, ¿no? Pero evidentemente las que lo hacían, vaya a saber cuántas eran, porque no se agotaban, no es que un día yo los vi durante semanas. Incluso una vez yo le dije a uno, le dije, oye, yo trabajo en ese proyecto, ¿cómo lo conseguiste? Ah, no, pues yo no sé, a mí me lo dieron, yo nada más que aquí. Claro, puede ser además, ¿no? Pero a lo que me refiero es que justamente el que se los dio es porque no lo valora. Y porque no lo valora lo tiene nuevo. Porque si lo valorara, lo tendría viejo, lo tendría gastado, lo tendría usado. Yo me acuerdo que cuando hicimos el proyecto Podemos Leer y Escribir, una de las emociones más fuertes que yo tuve fue cuando nos tocó salir a otros países, porque el proyecto fue internacional, con los libros del Rincón, pero apoyados por la UNESCO, y repartimos los libros en 10 países de América Latina. Y 2 años después pudimos volver a alguno de esos países para conversar y discutir las experiencias sobre uso del material, etcétera, etcétera. Y ahí, uno de los lugares donde nos tocó volver fue a La Habana, a Cuba. Y cuando volvimos estaban los libros pegados, con diurex, con gastaditos. ¿Por qué? Porque esos libros en los 2 años no habían parado de circular, ¿no? Entonces, no hay emoción más grande que uno puede... ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? No sé si yo les conté la anécdota de que una de las maestras que participó en ese encuentro, una bibliotecaria, me invitó a su escuela para que viéramos cómo estaban trabajando, o cómo era su biblioteca. No era cómo estaban trabajando, para que viera su biblioteca. Bueno, ya fui a su escuela, una casa antigua, de esas mansiones que había en el centro de La Habana, de los dueños, la mayoría fue a Miami, y que fueron algunas utilizadas por escuelas, otros por varias familias, etc. Entonces fui, y en el salón, de lo que era el salón de la antigua mansión, estaba la biblioteca. Entonces me mostró también muchos libros viejitos, había pocas novedades editoriales, porque Cuba tiene bloqueo económico, y eso hace que un montón de cosas no fluyan, tampoco los libros. Y yo vi unos niños por ahí, en una esquinita,
sentados y leyendo, y digo, ¿y esos qué están haciendo? Y me dijo, esos son los premiados de la semana. ¿Cómo los premiados? Sí, porque esos niños, ya ves tú, es viernes. Entonces, esos niños, de lunes a jueves, han trabajado, han resuelto todas las cosas, y el premio es que el viernes pueden venir a la biblioteca a leer lo que ellos quieran durante todo el día. Y yo dije, esto es el reino del revés. Esto es el reino del revés. O sea, te premian para que vayas a leer a la biblioteca. Yo no lo había visto jamás. Si yo le decía a un montón de maestros que el premio puede ser que vaya a la biblioteca, se me mueren de risa, porque a la biblioteca van los castigados. A la biblioteca, y la que dirige la biblioteca suele ser una maestra que o está cansada, o tiene problemas psiquiátricos, o ha tenido algunas cosas, ¿no? Entonces mandala a la biblioteca. O sea, la lógica es la inversa, ¿no? No es el lugar del mayor dinamismo, no es el lugar del mayor esfuerzo, ¿no? Bueno, entonces eso es parte de lo que les decía antes, el convencimiento de que solo el contacto frecuente, la diversidad de exploraciones, los intercambios, etcétera, son necesarios para poder escribir. Porque sin todo ese universo de exploración personal acerca de lo que ya se ha escrito, no hay posibilidades de que yo me manifieste. Bueno, paso a otro tema porque veo que se pasa el tiempo y me angustio y es la última sesión completa. Otro tema que es muy importante es qué voy o cómo voy a encarar yo el trabajo con aquello que haya seleccionado. ¿Por qué? Porque leer y escribir creativamente es un concepto general que puede tener muchos planos de desarrollo. A ver, yo lo comparo con la ejecución de un instrumento. O sea, yo puedo con un instrumento ejecutar una obra muy sencilla o ejecutar una obra muy compleja. Con el mismo instrumento, con la misma guitarra, con el mismo piano, con el mismo violín. Entonces, yo tengo que decidir, y eso me lo va dando mi propia experiencia, qué es lo que yo estoy en condiciones de hacer, qué capacidades he desarrollado, cómo me siento, con qué comodidad o incomodidad me siento con lo que voy a compartir. Y por el otro lado, ¿cuál es la situación de los destinatarios? Porque como decíamos al principio, nuestra relación con la práctica de la lectura y escritura no es una relación personal. Es una relación personal y es una relación que tiene que ver con terceros. Es decir, con personas a las que les propongo leer, a las que les propongo escribir. Entonces yo tengo que pensar en ellas también. Y en ese punto me parece que es muy importante registrar que la palabra, la escritura, tiene entonaciones, tiene matices que tienen que ver con la experiencia social, con el uso del lenguaje en el lugar en donde yo estoy trabajando. Porque si yo propongo leer y propongo escribir, lo estoy proponiendo en un universo concreto en donde la gente habla y se expresa y siente las palabras de una manera determinada. No lo estoy proponiendo en el aire, lo propongo en una sociedad, en una comunidad, en un grupo de usuarios que tienen historia. Si yo creo que la cosa pasa solamente por el terreno de las ideas y no por la experiencia del uso social del lenguaje, estoy fregado. Miren, antes de que yo conociera México, porque yo, la verdad, cuando tenía 25 años y medio, nunca imaginé que iba a conocer México. Pero ni como dicen, ni en los sueños más delirantes, ¿no? Y a los 26 estaba en México y trabajando, 6 meses después.
Es decir, se habrán imaginado que llegué a México no en un viaje de placer, sino llegué empujado por las circunstancias. Nosotros estábamos trabajando, era maestro, estábamos organizando el sindicato de maestros, llegaron unos muchachos que decidieron que se acabó la democracia, que decidían por todos, que con 3 decretos cerraban y abrían lo que se les daba la gana, y ustedes tampoco existen en este país, bueno. O sea, pero yo ya había leído algunas cosas. No desconocía México en su literatura, no lo desconocía. No lo conocía ampliamente, pero había leído a Rulfo, había leído a Paz. Bueno, había leído, no soy tan engreído. Había leído algunas cosas de Octavio Paz, había leído El Llano en Llamas, había intentado leer Pedro Páramo y se me complicaba mucho porque Pedro Páramo no es fácil de leer, especialmente si uno no conoce México. Y había leído La muerte de Artemio Cruz, una novela histórica de Carlos Fuentes maravillosa. Y a mí me había fascinado esta técnica de escritura, esta entonación de Fuentes, en donde un personaje que se está muriendo, en la confusión de su agonía, hace un reboruje ahí de pasado y presente, producto de alguien que está confuso, que se está muriendo. Entonces hay planos que se entrecruzan todo el tiempo y me pareció como idea de escritura fascinante. Y un mapa de la historia, de la revolución, de la historia moderna de México, una descripción de la importancia de esa revolución y también de su crueldad y de su decadencia, porque el que se muere es un tipo que peleó en la revolución y ahora es un burócrata corrupto, etcétera, ¿no? Que tuvo una mujer que lo acompañó en la lucha revolucionaria y que en una entrada a un pueblo, porque las mujeres se adelantaban, la vio ahorcada con otras mujeres, porque las habían descubierto los federales y estaban todas las mujeres ahorcadas en el momento que el tipo entraba. Y la última mujer, la mujer que está en su lecho de muerte, es una mujer que está cubierta en joyas esperando que se muera para heredar las fortunas producto del robo. Todo en ese personaje, Artemio Cruz. Y yo dije, entendí todo. Estaba convencido, tenía 26 años y era absolutamente ingenuo. Cuando llegué a México empecé a escuchar el lenguaje de México. Y empecé a leer de vuelta La muerte de Artemio Cruz. Y me di cuenta que no había entendido más que una pequeña parte, o sea, había entendido el esqueleto de la historia. Pero era una lectura que no le podía poner músculos, que no le podía poner piel, que no le podía poner temperatura, porque desconocía el habla de los mexicanos. Cuando la leí, antes de... Y en la medida en que empecé a meter, y llegué a ser realmente bilingüe, es decir, yo estoy en México y escucho lo que sea y sé de qué me están hablando. Sé de qué me están hablando, no solamente porque conozco las palabras, sino porque reconozco las entonaciones. Y en las entonaciones están las ideas. Me di a la tarea de leer nuevamente. Vean, entonces, les voy a leer un fragmento emblemático, un fragmentito, para que vean por qué la palabra no es solamente lo que cuenta, sino cómo se cuenta, y cómo el lenguaje cotidiano está en ese que se cuenta, y cómo ese lenguaje cotidiano se tiene que entonar de cierta manera para que se pueda escuchar y para que se pueda entender, porque si no, ni se escucha ni se entiende. Y todo eso lo tienen que aprender los niños junto con ejercicios de escritura creativa,
porque si no, no le van a encontrar la vuelta al gusto por lo asombroso, por lo novedoso, por la ruptura con lo reiterativo. Leo el fragmento y se van a dar cuenta por qué no lo pude leer antes de vivir en México. Tú la pronunciarás. Es tu palabra. Y tu palabra es la mía. Palabra de honor, palabra de hombre, palabra de rueda, palabra de molino, imprecación, propósito, saludo, proyecto de vida, filiación, recuerdo, voz de los desesperados, liberación de los pobres, orden de los poderosos, invitación a la riña y al trabajo, epígrafe del amor, signo del nacimiento, amenaza y burla, verbo testigo, compañero de la fiesta y de la borrachera, espada del valor, trono de la fuerza, colmillo de la marrullería, blasón de la raza, salvavidas de los límites, resumen de la historia, santo y seña de México, tu palabra. Chingue a su madre. Hijo de la chingada. Aquí estamos los meros chingones. Déjate de chingaderas. Ahorita me lo chingo. Ándale, chingaquedito. No te dejes chingar. Me chingue esa vieja. Chinga tú, chingue usted. A chingar se ha dicho. Le chingué 1000 pesos. Chínguense. Aunque truenen. Chingaderitas. Las mías. Me chingó el jefe. No me chingues el día, mano. Vámonos todos a la chingada. Se lo llevó la chingada. Me chingo, pero no me rajo. Se chingaron al indio. Nos chingaron los gachupines. Me chingan los gringos. ¡Viva México, hijos de su rechingada! Tristeza, madrugada, tostada, tiznada, guayaba, el mal dormir, hijos de la palabra, nacidos de la chingada, muertos en la chingada, vivos por pura chingadera, vientre y mortaja, escondidos en la chingada. Ella da la cara, ella reparte la baraja, ella se juega el albur, ella arropa la reticencia y el doble juego, ella descubre la pendencia y el valor, ella embriaga, grita, sucumbe, vive en cada lecho, preside los fastos de la amistad, del odio y del poder. Nuestra palabra, tú y yo, miembros de esa masonería, la orden de la chingada. Carlos Fuentes. Un clásico de la novela histórica mexicana. A ver, queda claro que el lenguaje es entonación, que la literatura es palabra cotidiana, que la escritura es experiencia social del uso del lenguaje, que sin experiencia social del uso del lenguaje no hay lectura, solamente puede haber lectura de un prospecto médico, en donde ahí sí tiene que decir exactamente lo mismo, la receta y la fórmula, y apendicitis es apendicitis aquí y en Colima, porque si yo voy a Colima y la apendicitis cree que tiene que ver con que me enterré una uña, estamos de la chingada, ¿no? Es decir, apendicitis es apendicitis. Ahora, la entonación que define el concepto de lo coloquial, esa se aprende solo en la escucha de todas las voces. No, me dice uno, si se necesita conocer México para aprender, pero se necesita conocer cualquier país, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue el Mundial de Fútbol en Argentina, allá por la...
a propósito del día de hoy, que estamos de luto con el Diego muerto ayer, me acuerdo que yo estaba en la normal de especialización, en la escuela normal de especialización, que es donde se forman los maestros, ¿no? En audición y lenguaje, problemas de locomoción, de ciegos, etc. Y era el Mundial del 78, Mundial del 78. Y estábamos en la cafetería y unas compañeras me dicen, ay, estuvimos viendo unas entrevistas a personas en la calle que le preguntaban, y qué correctos que son. ¿Cómo que correctos? Sí, porque les preguntaban, ¿y usted qué piensa de la selección argentina? Bueno, mire, y le contestaban, mire, yo lo único que sé es que el señor Menotti era el nombre del entrenador argentino, no incluyó a ningún jugador de Boca. Y el señor Menotti sabrá por qué no incluyó a nada. Esperemos que salga todo bien, porque si no, el señor Menotti va a tener que dar cuenta. Entonces yo decía que era muy correcto porque se referían al entrenador con el que evidentemente no estaban muy contentos, llamándolos señor. La carga emotiva que en Argentina significa decir el señor fulanito, es como diciendo, ese hijo de su tal por cual, subliminalmente. Pero claro, las chicas de la Escuela Normal de Especialización no podían leer eso en la escucha porque no tenían la relación con la experiencia social en el uso de la lengua. Y entonces a mí me da mucha risa, le dije, no, chicas, no son correctos. Están diciendo eso porque no quieren mentar madres, porque les da pena porque estén en la cámara, pero le están mentando la madre al tipo. No me digas, sí, le está en la entonación, en la manera en que te están diciendo el señor Menotti, en esa R cargada, el señor Menotti, están diciendo ese desgraciado, por no decir algo peor, ¿no? Entonces, es lo mismo que lo que acabo de leer de Carlos Fuentes. Es la lengua y sus entonaciones definidas en el contexto cotidiano. Entonces, cuando yo leo con otros, no para mí, yo tengo que tener muy en cuenta cuál es el uso social de la lengua en esa comunidad en la que yo estoy leyendo, en la que yo estoy compartiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo que suena elogio en un lugar suena insulto en otro? ¿Por qué las mismas palabras no suenan igual en Puebla que en Veracruz? ¿Por qué en Veracruz pueden decir que jue, hijo de puta? ¿Qué jue, hijo de puta? ¿No? ¿Qué jue es ¿cómo estás, hermano? Y yo de eso mismo, a 3 horas de ahí, lo digo en Puebla y me pegan un tiro en la cabeza. ¿No? Entonces, no es la palabra, es su entonación, es el contexto, es el uso social. Todo eso, ¿dónde está en las prácticas de lectura? Bueno, eso es lo que hay que considerar. Si hablamos de creación, la creación no surge del vacío, surge de la riqueza de la lengua vivida, sentida como tejido conjuntivo en la experiencia cotidiana de la lengua. ¿Queda claro? Ha sido, si quieren, muy teórica la clase de hoy, pero si la vuelven a escuchar, la vuelven a ver, verán que hay muchas cosas que tienen que ver con dónde me planto yo como maestro, cómo me conduzco con un grupo, cómo busco, cómo promuevo que exploren, y de dónde surgen los movimientos que nos van a conducir a generar esta originalidad de nuestra propia escritura. Esos movimientos que nos conducen a nuestra propia escritura creativa son movimientos que previamente he podido reconocer en otras escrituras. Y todo ese bagaje va formando mi propia historia
y me va entrenando de alguna manera, sin que yo me dé cuenta, para lanzarme de a poquito a estos juegos con la palabra. Yo me doy cuenta en estas semanas en sus propias escrituras. Hay gente que se atreve a romper moldes, aunque sea muy tímidamente, aunque sea muy ingenuamente, pero que no lo hacía en los primeros ejercicios. ¿Por qué? Porque hay como una corrección, un deber ser de quién soy como maestro, como usuario de la escritura, que no me pueden mostrar de otra manera. ¿No? No digo que a todos les pase eso, pero a muchos. Entonces, en la medida en que se van dando cuenta de que mi escritura es una escritura en movimiento, porque mi formación como lector es una formación en movimiento, mi producción se va relajando, se va haciendo más fluida, más fresca, más propia, más verdadera, menos correcta en el sentido de que cómo voy a poner tal cosa, cómo me voy a manifestar en este terreno, etcétera, etcétera. Bueno, y un ejemplo más, sin ir a un tipo tan... A este lo conocen, Heraclio Cepeda. Bueno, Heraclio Cepeda fue un gran conversador chiapaneco. Fue un gran narrador. Fue un hombre capaz de contar 1001 historias de su estado tan diverso, tan complejo, tan duro y tan bello a la vez. Entonces, leer a Heraclio, que es alguien mucho menos famoso, mucho menos reconocido como gran escritor, como lo es Fuentes. Fuentes es decir, a ver, si uno le dice a cualquiera, 3 escritores mexicanos, te van a decir Rulfo, Fuentes y Paz, ¿no? O sea, son los popes, ¿no? Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Discutan a ver cómo se la sacan y se la pone cada uno. Pero nadie te va a decir Heraclio Cepeda en el podio, ¿no? Y sin embargo, Heraclio Cepeda no solamente fue un gran narrador y un gran escritor, sino que sus escrituras, precisamente porque indagan en un mundo que resuena de una manera que él conoce íntimamente, escribe relatos complejísimos para leer y que pueden generar escrituras también sumamente intensas. ¿Por qué? Porque la lectura, la lectura, no estoy diciendo la repetición del texto, sino el trabajo de interpretación de sus textos, es un trabajo para nada sencillo, para nada sencillo. Miren, voy a leer el principio de uno de los cuentos. Benzulul es un libro, bueno, yo creo que lo consiguen fácil en México. No sé si esta edición, que era una edición hermosa, que sacó el fondo, que se llamaba Lecturas Mexicanas, es una colección, creo que de 100 libros. Lecturas Mexicanas, yo tengo La muerte de Artemio Cruz en la misma colección que Benzulul, pero vean, ¿cómo es el mundo chiapaneco? Bueno, es un mundo que está partido en 2 grandes universos. El universo indígena y el universo mestizo, al que los indígenas y ellos mismos denominan, es decir, los no indígenas denominan ladino. Se llaman a sí mismos ladinos. Bueno, los personajes de sus cuentos son o indígenas o ladinos, o las dos cosas. Entonces, vean lo que hace el trabajo de edición. Mete 2 modelos de letras, porque uno es en primera persona, que es el personaje hablando, en itálicas, y el otro es el narrador.
el que va explicando, el que va engarzando qué pasa acá. Ahora, leer esto, si uno realmente lo quiere encontrar en la voz del personaje, es una obra mayor de lectura, lo que decíamos antes, ¿no? Yo puedo, con una guitarra, tocar un corrido o puedo tocar una sonata de Mozart. Bueno, leer a Heraclio en voz alta es un poco tocar una sonata de Mozart. Y escribir a partir de lo que me genere esto puede ser un ejercicio de escritura muy creativa, pero nada sencilla. ¿Por qué? Porque estoy cruzado por sentimientos sumamente intensos. Ahí va. Un fragmentito nada más, porque es tremendo el cuento. Quien dice verdad tiene la boca fresca como si masticara hojitas de hierbabuena y tiene los dientes limpios, blancos, porque no hay lodo en su corazón, decía el viejo Tata Juan. Sebastián Pérez Tull nunca dijo palabra que no encerrara verdad. Lo que hablaba era lo cierto y había sucedido algún día en algún lugar. Los que tienen valor pueden ver de noche y llevar la frente erguida. Quien es valiente conserva las manos limpias, sabe recoger su gusto y su pena, sabe aceptar el castigo. Quien es miedoso huye de su huella y sufre y grita, y la luna no puede limpiarle los ojos. Quien no acepta su falta no tiene paz. Parece que todas las piedras le sangraran el paso porque no hay sabor en su cuerpo ni paz en su corazón, decía el viejo Tata Juan. Sebastián Pérez Tull nunca evadió el castigo que limpia la falta. Nunca corrió caminos para engañar a la verdad. Nunca tembló ante las penas y vivía en paz con su corazón. Quien no recuerda vive en el fondo de un pozo y sus acciones pasadas se ponen agrias porque no sienten al viento ni al sol. Los que olvidan no pueden reír y el llanto vive en sus ojos porque no pueden recordar la luz, decía el viejo Tata Juan. Sebastián Pérez Tull vivía con sus recuerdos y estos caminaban a su lado y en su compañía saltaban de alegría y también se ponían a sufrir y a lamentarse. Sebastián Pérez Tull no olvidó nunca lo que sus manos acariciaron o sus pies destruyeron. Aquel que hiere debe ser herido y aquel que cura debe ser curado. Y el que es matador debe ser matado. Y el que perdona debe ser olvidado en sus faltas. Pero aquel que hace daño y huye no tiene amor en su espalda. Y hay espina en sus párpados. Y el sueño le causa dolor. Y ya no puede volver a cantar, decía el viejo Tata Juan. Sebastián Pérez Tull estaba de acuerdo en todo y no dudó que ahora él debía de cumplir. Nunca pensó en negar que él, con sus manos, había matado al ladino Lorenzo Castillo, comerciante en aguardientes. Vos lo mataste, Sebastián. Estabas loco de la furia, pero vos fuiste quien lo cerrajó. ¿Fui yo? Vos lo seguiste, Sebastián, y le gritaste, y él se detuvo. Le grité, y se detuvo. Ese fue su mal.
Se detuvo. Vos lo alcanzaste, le hiciste reclamo. Le reclamé, pues. Y vos le agarraste del pelo y lo porreceaste y lo empezaste a pegar. Le empecé a pegar, pero yo ya no miraba nada y solo quería acabarlo. Y luego cuando quedó quieto lo soltaste y al final Lorenzo se fue rodando por la cañada. Sí, pues, se puso blando y empezó a rodar. Sí, pues, vos fuiste, Sebastián. Pero él se lo anduvo buscando. Si ya lo había hecho 100 daño, ¿para qué volvió? ¿Para qué volvió? Esa fue la cosa. Sebastián Perestul estaba sentado en la entrada de su jacal con los codos apoyados sobre sus gruesas, macizas rodillas y la cabeza llena de preocupaciones y sustos en medio de sus manos. Estaba con el miedo secándole la lengua. Su hermano, el Fermín Pérez Jó, le hablaba y le quería quitar las ganas de arrepentirse. Vos se lo advertiste en San Ramón, a la salida de Ciudad Real. Bien que se lo advertiste, todos lo oímos, clarito. Para que no me anduviera con que juez que se lo dije, para que supiera de dónde salía el camino, para que no le tomaran las cosas desprevenido. Yo se lo dije y todos lo oyeron. Pero como es su modo, o era, porque ya di junto, no hizo caso de razones y nomás empezó a carcajear allá en San Román. Eso fue lo que me dio más rabia, Fermín. Eso fue lo que me nubló la vista. Se quedó riendo sin hacer caso de palabras. Sí, Sebastián, pero vos se lo anticipaste. No hice traición. No, Sebastián, vos se lo anticipaste. En San Ramón se lo anticipaste. San Ramón solo tiene una larga calle. Por allí corre el viento que viene de los cerros para irse a meter a Ciudad Real. Es solo una calle, pero hay rencor y hay lodo y hay maldad. San Ramón es el primer anuncio de los ladinos que se encuentra cuando se llega a Ciudad Real. Y es la última oportunidad para llenarse la boca de amargos cuando se sale de Ciudad Real. Es el último sitio. Hasta allí es que llegan los comerciantes, los curas, los abogados, los burdeles, el viejo señorío, en suma de Ciudad Real. Hasta allí es que llegan. Hasta allí es que se quedan. En San Ramón juez, ahí se lo dije, allí juez. San Ramón tiene nombre de santo, pero esto no es de primera intención. No es su nombre de origen, porque antes el gobierno le puso Ramón Larrainzar, pero ahora le nombran San Ramón. Los ladinos le hicieron el cambio porque cuando no hay protección de santo, los pecados brillan en la oscuridad y el diablo sigue los reflejos y se guía por los brillos hasta donde están las almas de aquellos que perdieron la pureza. Allá fue que me lo encontré de primeras, de nuevo, como quien dice. Allá se lo hice ver su mal, su daño que había dejado. Y le hice su anticipo. Se lo anticipé al Lorenzo. En San Ramón vivía el Lorenzo Castillo, ladino, gordo, comerciante en aguardiente. Allá fue que se lo encontró Sebastián. Tened cuidado, Lorenzo. No asomes por allá. Te dejé salir, pero no volvás. Te lo estoy advirtiendo, Lorenzo. No volvás. Cállate, indio. Te dejé dormir en mi casa. Te di posada, Lorenzo. Te dejé vender trago en mi puerta. Pero cuando todos estábamos borrachos, vos te pusiste a robar. Ya luego pepenaste a mi hija y la dañaste. Ya luego te empezaste a burlar. No vayas a regresar, Lorenzo. Te lo estoy anticipando. Indio mierda. Andarás engasado por la borrachera. ¿Qué me voy a meter con tu hija? Ni conozco a la puta esa. Pero si es india, ha de estar toda pestosa. Y el Lorenzo enseñó su boca sucia y sus dientes negros
en medio de una carcajada. Te lo dije 3 veces, no asomes por allá. ¿Me estás amenazando? ¿Desde cuándo los indios me hablan de igual a igual? Ese es que quiero que me diga. Anda, vamos al carajo. No sea que te vaya a meter a la cárcel por injurias y amenaza. ¿Verdad, licenciado? Y el viejo vestido de negro que estaba al lado de Lorenzo con la cabeza afirmó, y juntos estuvieron riendo hasta que el Sebastián se perdió de vista. Así fue como Sebastián Perestul se lo advirtió. Quedó avisado. Se lo dijo las veces que deben ser, ni una más, ni una menos. Así fue como se lo anticipó. Y sigue el cuento, ¿no? A ver, encarar la lectura de esto es otra cosa, ¿no? Es decir, no solamente debemos darnos cuenta de lo que pasa, sino que meterse en la piel de este drama, meterse en la carga de historia que hay en este vínculo de la verdad con el drama de lo que él mismo va a generar, bueno, es un trabajo de lectura mayor. Y que bueno, yo lo puedo encarar o no. Yo lo puedo resolver en el corto plazo o no. Yo lo puedo proponer a un grupo simplemente para que escuche y converse, o le puedo proponer el relato de alguna experiencia. Bueno, es decir, la lectura y su trabajo de interpretación es creación, sin la cual los actos de escritura que se propongan a partir de las consignas que quieran no tienen el alimento suficiente, no tienen el sustento suficiente. Entonces, yo puedo, en una gama de elecciones, de lo más sencillo a lo que siento más complejo, ir graduando mi propia ejercitación e ir también registrando la graduación a la que puedo someter a los destinatarios, ¿no? Es decir, esto es un proceso en donde nadie puede decir A, B, C o D. Uno puede describir un fenómeno y cada uno, desde su experiencia social y de su experiencia pedagógica, tendrá que ir como reconociendo los pasos, las trayectorias que es capaz de proponer y de generar. Bueno, y se nos están yendo las 2 horas, pero yo quería hacer mucho hincapié en el tema del vínculo lectura-escritura y del vínculo de material literario de sustento a la consigna. Porque, como dije, en una metáfora un poquito pobre, pero creo que contundente, no hay receta de cocina sin ingredientes. Entonces, los ingredientes son las lecturas y sus interpretaciones, a partir de las cuales yo puedo ir imaginando consignas que pueda funcionar como vínculo entre el texto, la experiencia del que recibe la consigna y su posibilidad de producción a futuro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Creo que nada más. No sé cómo se sintieron, si quieren decir algo. Les decía que por ahí en la última sesión la dividimos en 2, hacemos una primera hora de avanzar por ahí con algunos conceptos más y algún ejercicio, como de cierre, y en la última hora, ahora sí, tienen una semana, preparen las cosas que quieran preguntar o las cosas que quieran comentar, ¿no?
O sea, que la última hora sea de un ida y vuelta permanente entre, no necesariamente de preguntas de ustedes y respuestas mías, sino preguntas que lancen también para que si alguno de los participantes, que son más de 50, le escucha y le interesa, pueda ser respondida por cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, veo que hay 51 que han tenido la voluntad de mantenerse. ¿Quieren hacer algún comentario sobre la experiencia? A mí me está dando como ciertas saudades, así como dicen los brasileños, ¿no? Como, se está acabando, no quiero. pero todo se acaba. Sí, yo siempre insisto con esa frase de cierre de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, del prólogo, donde dice, bueno, este derecho a la creación, no para que todo el mundo sea artista, sí para que nadie sea esclavo. Y cuando él utiliza la palabra esclavo, y no la utiliza en el sentido literal de la esclavitud como concepto de una forma de explotación, sino esclavo en el sentido de que se sienta libre, de que se sienta capaz de usar el lenguaje como mejor le parezca, y no siempre atado a fórmulas, a cosas. Ya te dejo, Ile. Sino que hay muchas posibilidades que tenemos que nos auto restringimos a veces. Muchas veces sentimos que cómo voy a hacer esto, por qué lo voy a hacer. Es decir, esta cosa de darse la oportunidad, de escucharse en formas de uso del lenguaje que no son las usuales, es un derecho que se aprende también desde pequeño. Y cuando pasa toda la experiencia de escolaridad y nunca se ha ejercido ese derecho a la expresión libre, y luego, bueno, quedan muchas marcas, quedan muchas limitaciones, porque el tiempo también te va haciendo perder frescura, te va rigidizando, ¿no? Nosotros lo que tenemos que evitar con esto es mantener esa flexibilidad, esa frescura que naturalmente tienen los niños y que van perdiendo a lo largo de repeticiones y repeticiones y repeticiones. Bueno, lo que nos queda como sueño, por lo menos, es que cuando se termine la pandemia, a lo mejor me doy una vueltita a Colima y nos reunimos y hacemos un taller como debe ser. Bueno, pues se agotó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Y como les digo, no es formal lo que les dije al principio. O sea, si cuando se acaba esto quieren que sigamos conectados vía intercambios por correo electrónico, y de los 50 que estamos acá, se quieren conectar los 50, adelante. Si quieren conectar 10, 15, y vamos haciendo a ver qué pasa, ¿no? Yo les voy mandando cosas, ustedes también. Bueno, esta cosa de mantenernos un poquito presentes, ¿no? Bueno, hubo de todo hoy, porque arrancamos con cuentos con Ogro y Princesa. Artemio Cruz, yo creo que y su trabajo con el Santo y Seña de México los desconcertó un poco, pero a mí, ¿saben lo que me gusta? Veía algunos rostros que se den cuenta, por supuesto que algunos lo saben hace mucho, pero de que la literatura realmente potente está inserta en la voz real, en la palabra real, en la palabra social. Que no hay buena literatura que no reconozca los ecos del habla coloquial, ¿no? Y en ese sentido, La muerte de Artemio Cruz es una obra maestra. Y bueno, como son obras maestras todos los cuentos de Rulfo, o sea, porque ahí está el habla mexicana de su región, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? O sea, no hay una escritura que esté separada de la lectura, y no hay una lectura que esté separada de la conversación, de la escucha, de lo que somos como seres sociales, usuarios de la lengua, ¿no?
Bueno, chicas y chicos, nos vemos en una semana. Muy agradecido con todos ustedes. Parece mentira, yo nunca pensé que a la distancia se iba generando como un afecto, que obviamente es distinto de lo presencial, pero para mí es fantástico, porque en todo este tiempo he tenido algunas charlas, qué sé yo, pero si uno se encuentra una vez, dos, pero cuando ya se encuentra regularmente y va reconociendo, además en las tareas y las miradas y las preguntas, se va creando ese vínculo de afecto que realmente ha sido para mí muy grato, ¿no? Así que bueno, pues nos vemos el viernes que viene.